Desde septiembre pasado, 50 políticos, candidatos, candidatas, candidates han sido asesinados en el país. Sí. Y para hablarnos de este fenómeno tan gacho y lamentable, tenemos a Rubén Salazar, director de consultoría Etelect. Y Rubén nos dejó con el ojo cuadrado cuando presentó todo este estudio y análisis. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar en tu programa. El gusto siempre es nuestro. Oye, ¿podrías compartirle algunos de los números al público que no se ha topado con este análisis? Porque la verdad es escalofriante. Sí, está de miedo. Claro que sí, pues mira, desde que inició el proceso electoral, como bien decías, el pasado 7 de septiembre, y hasta un corte que hicimos el pasado 20 de marzo, pues tenemos un total de 238 agresiones en contra de políticos en todo el país, con un saldo de víctimas de 218 personas que han padecido pues no solamente amenazas, también secuestros, incluso robos con y sin violencia, pero la variable más importante de estas 218 víctimas hay un total de 61 políticos que han sido asesinados en todo el país, de los cuales 18 eran aspirantes. Bueno, de hecho esta cifra lamentablemente ya cambió, en los últimos días asesinaron a un precandidato más. Tenemos ya 19 precandidatos que han perdido la vida. En el último caso se trató de una víctima de un asalto con violencia, un candidato que perdió la vida ya en Monterrey, en el estado de Nuevo León, al tratar de defender, al parecer, a una persona de un asalto, pues también le quitaron la vida. Y esto nos habla también de que detrás de esto hay múltiples factores, Fernanda. Pueden haber casos como este que te comentaba, en donde pues a través de hechos de violencia pues también están siendo objeto de estas situaciones, pero también, por ejemplo, antes de este caso, el asesinato de Ivonne Gallegos, una precandidata en Ocotlán de Morelos, allá en Oaxaca. Unos días antes, por ejemplo, ella había denunciado violencia política de género, una serie de propaganda difamatoria en su contra, a través de la cual buscaban desprestigiarla pues ya a unos días de que inicien las campañas políticas también de aquella entidad, y lo cual también refleja pues las motivaciones políticas que existen, y por supuesto también hay móviles de delincuencia organizada, aunque en estos casos, estos 19 aspirantes que han perdido la vida, pues también lo que priva es la impunidad. Prácticamente ha habido detenciones solo en un caso, no ha habido grandes avances en el resto de los homicidios. En el caso de Nuevo Casas Grandes, se presume que en Chihuahua, el candidato que también perdió la vida ya, se presume la participación de un grupo de la delincuencia organizada, pero sin avances claros respecto a este homicidio. Adicionalmente, Fernanda, además de estos 61 políticos que perdieron la vida en estos atentados, fueron asesinados también 78 servidores públicos sin militancia partidista o aspiración, lo cual pues me parece que expone también el grado de vulnerabilidad que existe en todo el país para las autoridades electas, autoridades designadas, e incluso para aquellos aspirantes que también aspiran a hacerlo, lo cual pues sí refleja de alguna manera un ambiente muy poco propicio para mantener por un lado la gobernabilidad democrática y autoridades que puedan también tener la suficiente autonomía, independencia y capacidad para ejercer sus actividades y para poder también brindarle seguridad a la propia ciudadanía. Oye, muchas consideraciones. El número sí es menor de las elecciones de 2018. Ajá. No mucho, pero es un poco menor. 2, la diferencia entre los números de Etelect y los oficiales es que los oficiales no han contado a quienes no se habían registrado, o sea, que no tenían ya el registro. Y 2, o que no tenían además, que no eran partidistas de algún lado. Entonces no hay una tendencia tal como que asesinan más a los de cierta corriente. Aquí la pregunta es, ¿quién está matando a esta gente? Adversarios políticos, son pleitos de cacicazgos en pueblos, es el crimen organizado. ¿De quién se sospecha más, Rubén? Mira, lo que nosotros tenemos, al menos en estos 61 asesinatos, es identificados a los autores materiales. Prácticamente en los reportes lo que se informa es que se trata de bandos armados. A veces están integrados por 2, por 3 o hasta 5 civiles armados,
Y es importante porque muchas veces viajan en automóvil, a veces en motocicleta, a veces les ponen a los aspirantes o políticos que están viajando en vialidades o en carreteras para desde ahí asesinarlos, a veces también a pie, es decir, es el modus operandi que hemos logrado identificar, se refiere a la autoría material. En la autoría intelectual, pues hay muchos avances de parte de las fiscalías para reconocer si hay móviles políticos, criminales o de otra índole. Apenas el caso donde podríamos haber pues identificado un móvil fue en este último que te daba yo de Monterrey, Nuevo León, donde claramente se trató de un asalto. Pero hay un dato, un gran hallazgo de Telegram del proceso anterior que se repite e incluso crece en este proceso electoral. Por ejemplo, de estos 18, ya 19 aspirantes que han perdido la vida, por lo menos 16 iban a competir por alcaldías. Y el dato que te voy a dar me parece muy revelador. De estos 16 aspirantes que competirían por alcaldías que han perdido la vida, 81% eran opositores a los alcaldes de los municipios donde buscaban competir para gobernarlos. Es decir, los opositores en estos datos que estamos registrando pues son el principal blanco de este tipo de violencia política, de proceso electoral. En relación a los datos con respecto al proceso del 2018, sí hay un descenso. En ese mismo periodo, si lo comparamos con el mismo periodo de hace 3 años, del 7 de septiembre del 17 al 20 de marzo del 18, en aquel entonces ya habían sido asesinados 82 políticos. Es decir, en lo que se refiere al rubro de políticos asesinados hay un descenso del 25%. En lo que se refiere al número de aspirantes, hace 3 años ya habían asesinado a 28. Ahí tenemos un descenso del 35% con respecto pues, a los 19 que han sido asesinados hasta el día de hoy. Esto puede pues deberse a varias razones. La primera, desde nuestro punto de vista, sí tiene que ver con el confinamiento de la pandemia. Las cifras bajaron muchísimo en los meses de diciembre y enero, cuando se da el auge de estos contagios y decesos por el coronavirus. Pero también esta elección es más corta. Esta elección tiene una duración menor a la de hace 3 años, concluirá ya a principios de junio, cuando hace 3 años la elección se fue hasta el 1 de julio. Y eso de alguna manera pues también en lo que se refiere a los calendarios está influyendo, y en lo que se refiere por entidad federativa, pues Veracruz está concentrando casi el 20% de estos 61 asesinatos, en buena medida porque es la primera vez que las elecciones municipales de Veracruz se empatan con un proceso concurrente a nivel federal. Son 212 municipios los que van a tener elecciones para renovar sus ayuntamientos, y eso también le genera mayor presión a los procesos electorales federales, porque antes esta violencia sí ocurría en elecciones locales que no empataban con los comicios federales, pero al ser concurrentes, pues ahora estamos viendo mucha mayor violencia como hace 3 años, y lo que estamos viendo lamentablemente también ahora, ¿no? Oye, y eso no contando los levantados, que nomás los pasearon, los regresaron. Y muchos de los levantados que dijeron, mejor me bajo. Ahí me bajo. Pero ahora, se presentó por parte de ANLO una estrategia de protección para los candidatos. ¿Ha funcionado? ¿No se ha puesto en marcha? Y 2, ¿qué leemos de esto? Porque si le hacen esto a un político, pues uno, ¿qué puede esperar? Así es. Adelante. Claro, tener autoridades vulnerables significará tener una ciudadanía vulnerable, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, cuando el Estado no puede garantizar la seguridad de sus propias autoridades e instituciones, pues será muy difícil que pueda hacer lo propio con los ciudadanos, los empresarios, los periodistas, ¿no? Las propias mujeres y otros grupos vulnerables de la sociedad. Entonces sí es importante que este plan de seguridad pues cuente con un esquema de coordinación con los estados, con las fiscalías de los estados. Finalmente hablamos de delitos de fuero común. Cuando hablamos de agresiones son delitos que se están cometiendo en contra de políticos y le compete perseguirlos e investigarlos a las fiscalías de los estados. Nosotros lo que hemos propuesto, al menos en lo que se refiere al dato de asesinatos, en el caso de los aspirantes que han perdido la vida, que esos casos, esos homicidios sean atraídos por la Fiscalía General de la República, para que los avances pues sean mucho más importantes en estas investigaciones, por lo menos de estos homicidios que se han cometido. No nos parece que sea una cifra inmanejable, me parece que podría ser algo que en el caso de la Fiscalía General de la República podría profundizarse aún más sobre los posibles móviles
ya sean políticos o incluso móviles de tipo criminal o ambos, ¿no? Que también sería importante saber que en el país, pues cuando tú tienes un partido de la delincuencia arriba de él, hay un partido de la corrupción, es decir, hay muchos vínculos, muchos nexos entre el poder político y el poder criminal, en donde algunos aspirantes, pues sin duda representan una amenaza para muchos de esos intereses ilegales, de esos negocios ilícitos que se llevan sobre todo a cabo en el ámbito local. Este también es un problema muy local, Fernanda. Prácticamente el 90% de las víctimas eran tanto autoridades electas, políticos o aspirantes que buscaban competir sobre todo en puestos del ámbito municipal. Entonces, estamos hablando de que el problema está focalizado ahí, no ocurre en todas las entidades. Este también es un dato bien interesante. Sí. Generalmente pues, ocurre en los estados más castigados por la violencia homicida. Pero, por ejemplo, te voy a dar un dato. De los estados que tienen las mayores tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes, como Zacatecas, como Colima, Baja California Norte, hasta el momento no han asesinado a ningún aspirante ahí. Entonces, ¿qué más hay detrás de fondo en estos eventos? Pues nos parece que sí sería importante que las fiscalías investigar para podernos ofrecer esta información, avancen en estas investigaciones y aparezcan estos casos que nosotros pensamos pueden ser el preludio en muchas de estas localidades para la construcción de autoritarismos a escala local y el uso de la violencia como una herramienta de competencia electoral que pueda incluso influir en los... Oye, Rubén, para que la gente se eche un clavado de veras a estos números, ¿cómo entramos allá a Etelecta, a este estudio? Claro que sí, tenemos acceso abierto a nuestro estudio en www.etelect.com, se escribe con doble L, y con mucho gusto estaremos también pues presentando el tercer informe que vamos a dar a conocer a principios de abril, el cual también estará disponible para todo el público y nuestros suscriptores, ¿no? Ahí está. Ya verás, te estaremos dando lata. Sí. Cuídate, Rubén. Está de preocuparse. Un abrazo. Sí. Abrazo a ti. Hasta luego, Rubén. Gracias.